Ya tenemos proyecto de nueva constitución, de hecho lo pueden encontrar como siempre en emol.com y vamos a estar analizando cómo quedó abordado en el texto todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, el derecho internacional. Esta conversación y el análisis con nuestro invitado se los presento, Hernán Salinas, él es ex embajador de Chile en la OEA, también ex embajador en Países Bajos, actualmente profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia. Bueno, Hernán, partamos de inmediato haciendo un análisis más bien general para después ir a los detalles. ¿Qué le parece cómo el texto constitucional abordó los temas que tienen que ver con derecho internacional, comercio exterior de nuestro país? Yo tengo que decir primero que la Constitución vigente es muy escueta en materia. Por el contrario, que el proyecto de Constitución abunda en disposiciones que ya bien reproducen contenidos del derecho internacional o hacen referencias a. Esto me parece positivo porque en el fondo, ¿no es cierto?, nuestro ordenamiento constitucional se ayorna a el desarrollo que han tenido las relaciones internacionales y el propio derecho internacional, en el sentido de que el derecho internacional ya no es un punto de norma y principio que regula relaciones entre Estados, sino que es una fuente normativa también directa en el orden interno. Se aplican normas internacionales, tratados internacionales en el interior de los estados. Derechos humanos, medio ambiente, comercio, etc. Entonces, en ese sentido, es positivo. Pero la paradoja está en que, ¿no es cierto?, cómo se ha tomado el derecho internacional en muchos casos, se hace de una forma sesgada, parcial y con contenidos, ¿no es cierto?, poco claros que llevan a incerteza e inseguridad jurídica. Hay varias disposiciones en el cual hubieron omisiones deliberadas de tratados internacionales. Hubo unas normas, ¿no es cierto?, que se expandió lo que dice el derecho internacional por una forma desproporcionada. Y también hay situaciones que hay transgresiones, a mi juicio, del derecho internacional. Y esto es de tratados internacionales. Y esto para mí es más delicado. ¿Por qué? Porque usted sabe que la nueva constitución no nace de una hoja en blanco, sino que el artículo 135 de las normas que regulan el proceso constituyente establece ciertos límites sustantivos materiales al acuerdo. Y uno es el respeto de los tratados internacionales. Y hay casos, ¿no es cierto?, en que no se respeta, a mi juicio no se ha respetado el tratado internacional, por las razones que yo digo. Y ya, y ahí para ir precisamente al punto que usted comenta, ¿dónde no se ha respetado entonces en este Por proyecto? ejemplo, en el tema, ¿no es cierto?, de la consulta indígena. La consulta indígena está en el convenio 169 de la OIT. Es un tratado vigente. Pero hay una norma en el proyecto, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, este derecho de consulta, pero con consentimiento. O sea, en el fondo lo que establece es un veto que tienen los pueblos indígenas en las materias que van. Ahora, hay dos diferencias importantes con el 169. Una parte, que la afectación en el 169 es directa y aquí, ¿no es cierto?, es indeterminada, lo que le da una amplitud a este derecho de consulta insospechada. Y el derecho de consulta en el Convenio 69 es una consulta no vinculante. Aquí se transforma en vinculante, no sé por qué, porque se requiere entonces en todas las materias que afecten a la población indígena. ¿Y eso qué es lo que es? Hacer un veto.
Entonces, por lo tanto, la expansión que se hace este derecho de consulta del 169 es absolutamente, no tiene no respeta el derecho de proporcionalidad y pugna con el bien común, porque puede entrar, ¿no es cierto?, el interés particular indígena en la abierta contradicción con el bien común. Este es un ejemplo, y hay otros ejemplos que yo le podría dar al respecto. Pero también esta aplicación deficiente del derecho internacional se da en que hay disposiciones que se refieren a tratados internacionales, pero también a instrumentos internacionales. ¿Qué son los instrumentos internacionales? Los instrumentos internacionales son las resoluciones, las instrucciones, las sentencias de tribunales internacionales, que de acuerdo a su naturaleza no son, pero con eso, al incorporarlo en la Constitución, y hay normas de las poblaciones indígenas que se refieren a eso, y también en otras materias, lo que hace, ¿no es cierto?, es constitucionalizar este derecho, ¿no es cierto?, que no es derecho, ¿verdad? Que Chile nunca se ha obligado, que son declaraciones de carácter político. Entonces, ¿qué es lo que trae eso? Incerteza e inseguridad jurídica, porque llegado el momento, ¿no es cierto?, que tenga que aplicarlo los tribunales o la administración del Estado, ¿qué va a pasar ahí? Va a ser aplicable normas que el país no ha consentido, que el Estado no ha consentido. Y por otro lado, se establece, ¿no es cierto?, que los tratados en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Pero también se señala que la costumbre y los principios generales del derecho, los derechos constitucionales y los principios generales del derecho en materia de derecho internacional humano, ¿no es cierto?, tienen jerarquía constitucional. Bueno, ¿qué es para determinar qué es la costumbre? ¿Qué es el principio general? ¿Cierto? Son de un contenido difícil de determinar. Otro factor para introducir certeza y incertidumbre. De todas formas, más allá de obviamente estas aprensiones que tienen que ver, por lo que entiendo, con la interpretación que se le puede dar a estas distintas normas, esto tiene que ver con, finalmente, contenido poco claro. No es que vayan en la dirección incorrecta, ¿o sí, Hernán? A ver, las dos cosas. Las dos cosas. Hay, ¿no es cierto?, normas que contradicen el derecho internacional, tratados internacionales, por ejemplo, la consulta indígena, que se contrapone con el convenio 169, pero también, por ejemplo, en materia de estado de excepción, se precluye, se elimina la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el presidente de la República pueda suspender garantías constitucionales en el caso de situaciones de violencia que vayan más abajo del umbral de una guerra, de un conflicto armado interno. Bueno, con eso, ¿no es cierto?, se eliminan todas las hipótesis de violencia que están bajo ese umbral, y eso contradice la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice, que establece un ámbito de aplicación mucho más amplio. O sea, dice guerra, pero también otras situaciones de emergencia o que afecten la seguridad del Estado. Entonces, ahí está omitido. O sea, no se ha tomado en cuenta un tratado internacional vigente como la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por esa vía, por omisiones deliberadas. ¿Por qué digo yo omisiones deliberadas? Porque hubieron indicaciones que fueron rechazadas. Entonces, no es que el tema no estuvo presente en el debate constitucional, sino que el pleno de la convención sencillamente no lo consideró. ¿Y qué es lo que es respetar? Acatar. Bueno, eso no es una manera de acatar, ¿no es cierto?, un tratado internacional. Entonces, ahí hay dos tipos de situaciones. Hay situaciones, ¿no es cierto?,
en que no ha habido respeto por tratados vigentes, y hay situaciones en las que hay temas de incerteza e inseguridad. Pero también estas omisiones van a traer problemas de interpretación, porque, por ejemplo, en el caso de la libertad de los padres de elegir la religión respecto de sus hijos, de acuerdo a sus La educación, la educación. la libertad de religión, la libertad de religión, ¿cierto? El derecho de los padres de inculcar la religión a sus hijos de acuerdo a sus eso está en varios tratados internacionales vigentes. Está, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Convenio de la UNESCO sobre libertad de enseñanza. En todos esos casos, ¿no es cierto?, se consagra. Hubo una indicación para introducirla y fue rechazada. Entonces, esto también va a traer incerteza jurídica, inseguridad jurídica, porque llegado el momento, le voy a dar el caso, llegado el momento, ¿no es cierto?, que tenga que dilucidarse el caso frente a un tribunal. ¿Qué va a prevalecer? ¿La norma constitucional o lo que dice el tratado? Pero eso a pesar de que el artículo 9 dice, el Estado es laico, en Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Pese a eso, Exacto, pero hay una norma explícita que ha estado siempre en nuestras constituciones, que estaba en la Constitución del 2005, al respecto. Están los tratados internacionales que no se consideró. Además, se rechazó la indicación. Entonces, uno, que en ese caso era explícito lo que usted está comentando. claro, entonces hubo una omisión deliberada. ¿Por qué? Porque frente a una indicación, que lo único que postulaba era recoger lo que se decía en un tratado vigente en Chile. Y hay estos casos en el tema, en la parte económica. Los tratados de protección de inversión. Usted sabe que la Constitución, proyecto de nueva Constitución, crea los tribunales administrativos. Los tribunales administrativos van a tener competencia para conocer de las controversias en contra de la administración del Estado. Y en la misma norma se dice que en las materias que son objeto de la competencia de estos tribunales, se prohíbe el arbitraje. No se distingue el arbitraje nacional, el arbitraje nacional. Entonces, uno dice, bueno, y si un inversionista, amparado en un tratado sobre protección de inversiones, reclama frente a un decreto expropiatorio, que es un acto de administración del Estado, podrá o va a poder recurrir al arbitraje, por ejemplo, del CIADI, que está establecido en el tratado? Tengo mis dudas. Y además, hay una norma en el artículo que se refiere a la aprobación de los tratados que dice que el presidente de la República, en materia de solución de controversias respecto a tratados de inversión similares, va a promover en lo posible el recurso a tribunales permanentes, independientes e imparciales. Los tribunales arbitrales son per se no permanentes, porque se crean específicamente para una controversia. Entonces, todo esto nos dice, bueno, ¿será posible recurrir, por lo menos respecto de actos de administración del Estado, al arbitraje internacional contemplado en un tratado? De todas formas, ahí, solamente para marcar el punto, y claro, uno esto lo ve desde la vereda que no tiene una expertise en derecho internacional, como es su caso. No es que no esté contemplado o que diga que no se puede, sino que para el derecho internacional era importante que esto estuviera explícito, cosa que no existe. Ese es el punto, ¿no? Bastaba, ¿no es cierto?, para no decir nada o decir, por ejemplo, la prohibición del arbitraje, entonces se referiría al arbitraje nacional, pero no internacional. O sea, ahí hay una norma explícita que entra en contradicción, que entraría en contradicción. Llevándolo a otro punto de los que están contemplados en este proyecto, Hernán, en el artículo 14 se puede leer en el numeral 3
Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Esa frase, este número 3 del artículo 14, ¿qué le parece? La considero inconveniente, es propio de un programa de gobierno. Ustedes dicen un programa de gobierno. Señala una de nuestras prioridades va a ser América Latina en materia de política exterior. Yo digo bien, un programa de gobierno. Pero en una norma constitucional, ¿no? Establecer esa camisa de fuerza, ¿no? Frente a relaciones internacionales que son a veces tan y frente al interés nacional que dirán en determinados momentos, pero para nosotros no, es más importante priorizar el Pacífico, ¿no? O las relaciones con Estados Unidos o con Europa. Colocar esa camisa de fuerza propia de un programa de gobierno, yo creo que no ayuda, sino que solamente entorpece la política. ¿Eso podría generar una especie de conflicto con el compromiso de multilateralismo que tiene el país hoy en día? Con el, depende, con el multilateralismo universal, porque no Claro. se con el multilateralismo regional. No lo veo tan así, ¿no es cierto? Porque, por otro lado, hay una norma que dice que el multilateralismo es un principio de la política exterior. No lo veo así. Pero sí, ¿no es cierto?, podría implicar que un presidente de la República quiere fomentar las relaciones más allá de la América Latina, se encuentre con problemas, ¿no?, por no respetar este tema de su prioridad de América Latina. Es bastante también difícil de poder configurar una vulneración, ¿no? Pero va a traer problemas, va a traer problemas. Hernán, sacándole un poco el tema del proyecto de nueva constitución, pero que tiene que ver con relaciones internacionales, aprovechando que usted fue embajador de Chile en la OEA y en Países Bajos, ¿qué le parece la situación que se ha vivido y que se vive con el designado embajador en Brasil, Sebastián de Polo? Han pasado ya 3 meses, un poquito más, y todavía no es ratificado. Bueno, la práctica diplomática señala que los estados son soberanos para aceptar los embajadores que proponga el Estado. El hecho de que hayan pasado 3 meses en que no le haya otorgado la global del gobierno brasileño al embajador propuesto es una señal, para mi juicio, muy clara de que Brasil no quiere recibir al embajador de Polo. Y por lo tanto, lo más conveniente en una situación así es el retiro del nombre y la propuesta de otro nombre, de otro embajador. Eso es lo usual. Pero esta situación, evidentemente, es una situación que va más allá de los cánones normales en materia de designación. Bueno, y algunos han planteado que quizás una buena alternativa sería esperar a las elecciones de octubre de Brasil, donde todo apunta, o al menos las encuestas así lo muestran, Lula sería el siguiente mandatario, y entonces uno también podría interpretar que sí le darían la venia a Sebastián de Polo. Es una apuesta que a lo mejor quiere hacer el gobierno. Pero desde el punto de vista de la diplomacia y las relaciones internacionales, ¿cómo lo ves? A ver, no hay una vulneración del derecho internacional, pero lo que hay, ¿no es cierto?, es una situación incómoda con un gobierno de un país importante para relaciones nuestras. Hernán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día y hablamos de varias cositas. Bien, gracias. Que esté muy bien, seguimos en contacto porque esto, obviamente, la relación internacional, el derecho, todo esto va más allá del proyecto de nueva constitución. Quedamos hablando, Hernán, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.